Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Nuevamente nos juntamos por esta vía aquí en Líderes Eternos, su podcast de liderazgo cristiano. Aquí estoy junto con mi colaborador, el pastor William Salas, desde República Dominicana para el mundo, desde los estudios de IMC. Búsquelo ahí en las redes IMC, donde usted va a grabar sus podcasts de calidad y va a recibir asesoría gratis. Eso viene con el combo. Comuníquese ahí con Israel Molina y vas a ver cómo empezar un podcast desde cero. Y ojo, pronto viene esa capacitación, tutoría, pendiente de las redes de IMC. Pronto viene la capacitación, cómo empezar un podcast desde cero. Así que póngase en contacto con IMC Studio y desde aquí nos vamos, Líderes Eternos, con nuestro tema de hoy. Pero primero William quiere decir algo interesante. No, simplemente saludar a toda esa gente que regularmente pues comparte con nosotros, a todas esas personas que son parte de nuestra comunidad, pastor. Así Líderes es. Eternos, Principio Divino, Malaquía TV y muy pronto en Familia Podcast, conducido por este servidor. Sí, señor. Ahí está. Ahí estamos juntos para la gloria del Señor. Y a mí me llama ahora la atención, regularmente usted decía, y William Salas desde Venezuela para el mundo, pero ahora es desde Dominicana para el mundo. Claro, porque es que uno tiene que aceptar los cambios. En la vida siempre habrán cambios y hay que estar dispuesto a aceptar los cambios. Bueno, decía Aristóteles, el hombre evoluciona o se extingue. Ay. Bueno, no sé, esa profecía que usted me está manifestando allí, de todas formas yo sigo siendo venezolano, todavía no soy dominicano. Pero nada, lo que nos corresponde hoy, de un saludo cordial, por supuesto, para Israel. ¿Verdad que sí? Mira esa manera tan particular, Israel, hoy que el pastor Ariel se aperturó y te mencionó, y qué bueno entonces que vienen futuras capacitaciones, claro que sí. Y que viene allí un proyecto interesante que tiene que ver con IMC Studio, es decir, Israel Molina. Eso está muy interesante, así que siga las redes de IMC Studio para que se vaya enterando de lo que viene. Coming soon. Excusando al pastor Juan Malaquía, que hoy tuvo compromisos sobredimensionados. Ya. Por lo que no puede estar con nosotros. Pero tenemos un tema interesante que hemos venido tratando hace días y hoy le vamos a dar seguimiento hablando del rey Belsasar. Cuando un desechado gobierna. Hemos hablado del rey David, hemos hablado del rey Saúl, hemos hablado de algunos personajes bíblicos, pero hoy vamos a hablar del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor II. No, claro, pero también es bíblico, pastor, no me asuste. Claro. No me asuste porque también es bíblico, pertenece al marco histórico de los libros históricos de la Biblia, pero interesante ese planteamiento que usted hoy nos hace. Y bueno, vamos a profundizar entonces, pastor. Daniel capítulo 5, pueden buscarlo, pueden leerlo, pueden estudiarlo. En la Biblia, en el libro de Daniel, habla de dos reyes llamados Nabucodonosor. La gente cree que es un solo, pero son dos. Y así Belsasar es el nieto de Nabucodonosor I y es el hijo de Nabucodonosor II. ¡Huepa! Un hombre que recibió una revelación tremenda de parte de Dios. Un hombre que tuvo que levantar sus ojos al cielo y gritar y decir: yo creo en el Dios de Israel. Tuvo que alabar y glorificar el nombre de Dios para que su razón le fuera devuelta. Ay. Pero el hijo no entró en razón. Así que el rey Belsasar, dice la Biblia en el capítulo 5, que estaba reunido haciendo un gran banquete con 1000 príncipes, señores. 1000 príncipes. Un banquete con 1000 príncipes. Esto es algo fuerte. Un tremendo acontecimiento. Claro, es una reunión épica. Ay. 1000 príncipes, dice que bebían vino en presencia del rey Belsasar. Y Belsasar, con la locura del vino, se volvió loco, se emborrachó. Se perdió el juicio y dijo: tráigame los utensilios que mi papá trajo de Israel. O sea, que se cumple la palabra allí, que creo que es un proverbio, los salmos, que habla de que el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora, y que cualquiera que comete un error por eso no es sabio. Por eso hay un proverbio que dice, un proverbio no, está en Eclesiastés, que dice que el pueblo es bienaventurado cuando su rey es joven, pero que no invierte tanto tiempo en banquetes, sino que puede comer su comida apresuradamente y seguir resolviendo con lo que tiene que resolver. Porque en ese tiempo, ¿verdad?, habían reyes que hacían banquetes todos los días. Y todavía hasta la Edad Media, por ejemplo, si nosotros leemos la historia de
de Napoleón Bonaparte, dice la historia que él todos los días hacía banquete, todos los días. Un hombre que conquistó más de medio mundo murió de una apoplejía. ¿Qué es eso, pastor? De una indigestión. Ok. Por estar haciendo banquete todos los días y bebiendo tanto. Conquistó tantas naciones, tantos pueblos, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Entonces el vino, el alcohol, no tiene nada que ver con el juicio. Por eso en el Nuevo Testamento dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y dice también que porque los días son malos, o sea que también se relaciona con eso. Pastor, pero me llama la atención todo eso que usted plantea acerca de ciertos grados de irresponsabilidad que se asume por el hecho de no ser responsable a la hora de consumir cosas como estas, ¿no? Y me llama la atención entonces esta parte acerca de este rey y ver entonces, quizás pudiéramos asociar la experiencia del nieto de David llamado Roboam con relación a esto. También. Porque él fue irresponsable. Sí, así es. Él no se dejó llevar por un consejo de los adultos mayores de aquel entonces y sencillamente le dio rienda suelta. Se consultó a los jóvenes, consultó a los ancianos y se dejó llevar de los consejos de los jóvenes. Imagínense ustedes. Claro que sí. Mala asesoría, mal asesorado y malas decisiones. Igual que este rey llamado Belsasar, wow, gobernador de Babilonia, cuando Babilonia se convertía en una de las 7 maravillas del mundo por el gran trabajo que el pueblo de Israel estaba haciendo dentro de Babilonia en cuanto a todo lo cultural. Entonces, dice la Biblia que trajeron todos estos utensilios. Señores, ¿cómo se fabricaron estos utensilios? ¿Cómo se fabricaron? Si vamos a la historia de Israel, a la historia de cuando se erigió el templo, cuando se hizo el primer tabernáculo y todo esto, estamos hablando de plata y oro ofrendado por el pueblo, ofrendado por los reyes, como el rey David antes de entregar su gobierno, porque el rey David entregó su gobierno, el rey David no murió siendo rey, le entregó el gobierno a su hijo, el único rey que hizo eso en la Biblia. Entonces, pero él dijo, yo de mi tesoro personal puse tanto ciclo de plata, tanto de oro, tanto esto, y con esto entonces construyeron los utensilios del templo. Dios le había dado a Moisés toda la estructura de cómo eran estos utensilios, dimensiones, medidas, todo. Sí, eso estaba relacionado con el asunto del tabernáculo, y todo eso que estaba allí. Cómo se iban a construir, cómo se iban a santificar. Estos utensilios todo el tiempo estuvieron medidas, materiales, todo bien preventivo, porque Dios es así, sistemático, organizado. Sí, Dios es un Dios matemático. Matemático, organizado. Usted es contable, definitivamente. Sí, pastor, si tú ves todas las instrucciones desde el arca de Noé, todo fue con medidas. Todo esto del tabernáculo fueron medidas exactas. Tantas cortinas de tanto por tanto, las barras que iban a cargar el arca, todo era con medidas. Entonces, esto se construyó con instrucciones del reino de los cielos, directamente desde Dios, y nunca se usó para otros fines. Ni siquiera el pueblo de Israel lo utilizó para otros fines. O sea, tú resaltas toda esta historia, pastor, acerca de la forma como finalmente eso llegó a las manos de los judíos, al sacerdocio, y cómo finalmente eso viaja con ellos a la cautividad, porque cuando fueron, Dios soberanamente permitió que eso aconteciera y no permitió que nada de eso fuese dañado. Entonces, la ofrenda, ¿cuál es la ofensa real? Ni dañado, ni siquiera tocado. O sea, Nabucodonosor se llevó todo esto y lo mandó a guardar. Él no lo tocó, él no se atrevió. Pero este hombre manda a buscar todo esto, borracho él, 1000 príncipes con lo que él estaba compartiendo, más mujeres, concubinas, todo eso. Una locura. O sea, que había un interés, cierto modo satánico, malintencionado, con la intención de provocar una afrenta a ese Dios, porque era una afrenta, era faltarle el respeto. Al final dice la Biblia que ellos no solamente bebieron en los utensilios
que trajeron, que lo mandó a buscar, traigan los utensilios que mi papá trajo, esto, sino que también alabaron, dice la Biblia, a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. O sea, fue una locura. Pastor, pero hubo una consecuencia impresionante a raíz de todo eso. Claro, claro. Pero ahí vemos cuando una persona que ha sido descalificado por Dios está gobernando, cómo desestima, cómo desvaloriza, cómo comete locuras sin ni siquiera analizar, sin ni siquiera pensar. ¿Cuál es el término que venimos manejando, pastor? Que de momento me pierdo con el nombre del tema. Cuando un desechado gobierna. Entonces vemos a un Belsasar que ya había sido desechado por Dios, aunque no se le había sido revelado, y ahora viene la revelación. Pero este hombre desechado por Dios está gobernando Babilonia, y lo que está cometiendo ahora mismo es una locura, una falta grave al Dios de que sus padres dijeron, este es el Dios verdadero, porque dice la Biblia que a Nabucodonosor Dios lo puso a comer hierba en el campo como una bestia, y pasaron sobre él 7 tiempos hasta que él volvió en sí, hasta que él se le devolvió la razón y dice, yo alabé al Dios de los cielos, y hizo un decreto diciendo que el Dios de los cielos, que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, y mandó a todas las naciones del mundo que de ahora en adelante adoren al Dios de Israel. Pero este hombre no está respetando nada de eso. Ay, ay, ay. Este hombre vuela todo eso y toma todo esto, es un utensilio, dice la Biblia, y bebieron de ellos sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Señores, los utensilios que se estaban en el templo santo de Dios allá en Israel. Él se atrevió a mucho. O sea, que era una falta de respeto demasiado. Era quizás esa parte que de alguna forma en el Antiguo Testamento vemos que Dios repudió con mucho acerca de lo que era la idolatría. O sea, el hecho era como profanar lo santo. Sí, de manera exagerada. De manera exagerada. Y eso es cuando una persona decide no tener en cuenta a Dios. Pasa eso. El desenfreno se apodera de la razón humana. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 1, del 18 en adelante. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios lo entregó a una mente desordenada, reprobada, cometiendo atrocidades. Y ahí empieza a describir en Romanos 1, del 18 en adelante, todas las locuras que comete una persona cuando decide no tener en cuenta a Dios. Que es lo que está pasando aquí con el rey Belsasar. Y eso pasa con la gente que está en ciertas posiciones y no creen en Dios, simplemente deciden decir, porque al final todo el mundo cree en Dios, pastor. Claro, claro. Pastor, todo el mundo escuchándole a usted hablar de esa manera y citar esta parte que está allí en el capítulo 5 de Daniel, ¿cómo nosotros pudiéramos decir que quizás no está ocurriendo literal eso? Porque no está ocurriendo literalmente eso, pero hoy estamos en otra dispensación, estamos en otra metodología que Dios determinó que se llama gracia. Ahora, pudiéramos nosotros en este tiempo actualizado de gracia, en este tiempo de principios de dolores, pudiéramos decir que la gente de alguna forma ha llegado a esos niveles de faltarle el respeto a Dios. ¿Cómo nosotros pudiéramos decir categóricamente, bueno, literalmente se está dando de esta forma, de esta manera? Claro, pastor, porque vámonos a la creación. Vamos a la creación. Dios nos creó, Dios creó todo lo que existe y creemos firmemente en eso. Pero parece que producción quiere participar, parece que producción quiere participar. Ay, Dios mío. Ay, Dios del cielo. No, pero producción, mire, yo siento, yo percibo que tú quieres decir algo. Ay. Cuando la gente le falta, que es lo que menciona el libro de Romanos 1, del 18 en adelante, lo dice. O sea, cuando tú le faltas a la creación y empiezas a hablar cosas como que se juntaban varones con varones. Sí, que cambiaron su uso natural. Con hembras, y todo esto lo menciona allí en Romanos capítulo 1. Todo eso es una aberración, todo esto es una falta. Pero se parece a la conducta asumida por nuestra sociedad, que lo llaman desarrollo ahora. Bueno, desarrollo, ideología de género y todas estas cosas que la sociedad ha venido implementando. Pero tú eres anticuado porque tú no estás de acuerdo con la nueva manifestación y toda esa serie de cosas, que existe un tercer sexo. ¿De dónde? Dios mío, qué locura. ¿Sabe que la Biblia dice literalmente, varón y hembra los creó?
No existe otra. Yo estaba escuchando y nos estamos saliendo un poco, pero no, bueno, vamos a la línea de la aberración, ¿verdad? Y el por favor, no estamos saliendo de un todo, pastor. Dice la Biblia, el otro día escuchaba en la radio, mientras iba conduciendo este tema, y hacían la pregunta de que han llegado al extremo, ¿verdad? De querer cuestionar qué es lo que te define como varón y como hembra. ¿Cómo decimos que una persona es varón o hembra? Porque si una persona va y quirúrgicamente se amputa o se pone o se quita, se mutila, se transforma en otra persona, entonces, pues, si tú me dices, bueno, es hembra por ciertas partes de su cuerpo o varón, pues ya se hizo el cambio. Entonces, esto es muy sencillo de resolver. ¿Cómo tú naciste? Está bien, tú te transformaste, te cambiaste, te convertiste en otra persona, te cambiaste el nombre, fuiste a la Junta Central Electoral, pero ¿cómo naciste? ¿Cómo naciste? Ahí es donde viene la cuestión. ¿Varón o hembra? Varón o hembra. Entonces, si tú naciste siendo varón o hembra, hay una cantidad de cromosomas, hay un tema del ADN, hay genes, hay células del cuerpo que son diferentes. Hay muchísimas con la estructura genética y los ADN, como usted menciona. Entonces tú puedes hacerte todos los cambios que tú quieras. Y tú me puedes decir, bueno, yo nací con ciertos genitales y eso me hace, pero ya yo me los cambié. Pero tú no te puedes cambiar el ADN. No, pero espérese, pastor, hay una situación desde el punto de vista médico hormonal. Sí, exactamente. Entonces, cámbiate las hormonas, cámbiate el ADN. Pero espérate, pastor, que producción, mira, producción quiere participar. Espinal te la tiene que cambiar. Pastor, mire, producción quiere participar. Adelante, producción, ¿qué es lo que dice usted entonces? Dios mío. Estamos esperando que producción, ahí está producción. Ahí me escucho ahora. Sí. Bueno, yo no aportaría tanto en esa parte de usted está hablando ahora de los géneros, porque es un tema que ya... No, pero como consecuencia de haber deshonrado a Dios en este tiempo posmoderno, obviamente. Sí, claro. Bueno, desde tiempo incalculable, el ser humano viene deshonrando a Dios con muchas cosas. Y lo que el pastor citaba de Romano, cuando el Señor dice que Él los entregó o lo dejó a su suerte en cuanto a lo desenfreno. Sí, pasiones deshonestas, qué sé yo. Eso es similar como cuando tú tienes un amigo, tal vez, vamos a ponerlo así, un amigo tuyo del barrio, y tú siempre lo estás aconsejando con ciertos temas, mira, no te juntes con fulano, no haga esto, pero la persona insistentemente está buscando ese tipo de cosas. Tú dices, mira, ya yo no te voy a decir más nada, yo te voy a dejar, tú quieres hacer eso, pues hazlo, y eso va a traer consigo muchas consecuencias, ¿verdad? Entonces, por supuesto. En ese sentido es que Dios lo dice, ¿no? A veces hay gente que interpreta como que Dios le puso esa depravación al hombre para que pecara más y hiciera cosas peores. No, simplemente fue que Dios como que lo dejó. Le digo, ok, tú quieres estar haciendo eso, pues te entregué a eso, te dejé, te di, como decimos en República Dominicana, te di banda. Claro, no, y sufre las consecuencias de tus malas decisiones, indiscutiblemente. Claro. Mi madre, cuando yo era adolescente, siempre me prohibía juntarme con alguna persona de mi sector. Típico de las madres hoy por hoy, indiscutiblemente. Y yo muchas veces no lo entendía y muchas veces incluso me molestaba con mi mamá. Porque, por ejemplo, todos los muchachos iban a una fiesta y yo no iba. Y yo quería ir. Y ella me decía que no, que hoy en día, lamentablemente, la mayoría de esos muchachos, amigos míos, están muertos hoy. Imagínate tú. Por una u otra razón, casi todos vinculados a temas delincuenciales o problemas de pandilla que se usaban en ese tiempo. El punto es que en el momento uno no ve la intrusión de tu padre, tú no la ves como buena. Y eso le pasa al hombre todavía hoy con el pecado. De hecho, excúsenme que me extienda. Tengo un amigo que él un día me dice, pero ¿y por qué es que Dios dice que tú no puedes tener relaciones sexuales antes de tu casarte? Porque siempre matrimoniales. Si yo tengo mi novia, ¿por qué eso es fornicación? Porque yo quisiera tener relaciones sin problema. Le dije yo, mira, todas las leyes de Dios
son para beneficio de nosotros, no para beneficio de Dios. Si Dios te prohíbe algo, no es porque a Él necesariamente le afecta o le beneficia que tú lo hagas o no. Es a ti a quien te afecta. Y le puse el siguiente ejemplo. Le dije, mira, cuando tú te cases, ¿a ti te gustaría casarte con una mujer que haya estado con muchos hombres o con una que no haya estado con ninguno y que tú seas el primero? ¿Cuál te gustaría? Me dice él, no, evidentemente la que no haya estado con ninguno. Le digo, digo yo, bueno, si todo el mundo obedece lo que el Señor dice de que no tengan relaciones antes del matrimonio, tú muy seguramente vas a tener una que nunca haya estado con nadie. Pero si la gente hace lo contrario, que le das rienda suelta a su deseo, difícilmente tú vayas a encontrar una como la que tú quieres. Entonces, ¿viste cómo te beneficia a ti? Sí. La ley de Dios. No a Dios, a ti es que te beneficia. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios. Lamentablemente, aunque creemos que nos estamos beneficiando, al final lo que hace que nos perjudique. Bueno, gracias a Israel por su participación, muy totalmente. interesante. Pastor, pero para contextualizar a toda esta comunidad que nos sigue regularmente a través de lo que es Líderes Eternos, hoy seguimos con este tema bien interesante acerca de cuando un desechado gobierna. Sí, entonces siga con eso, No, porque es interesante. Siguiendo la línea de producción y lo que estaba comentando ahora, y quise buscar el verso de Romanos 1:28. Ok. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Sí. O sea, no empezó la falta no es de Dios. No fue que, como decía él, Dios no lo entregó a eso porque sino ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pusieron a Dios de lado. Lo mismo que pasó con Belsasar. Él no tomó en cuenta a Dios, mandó a buscar todos los utensilios, adoraron otros dioses según ellos, con los utensilios que eran para adorar a Dios en el templo. Entonces, a Dios con eso no juega. Eso es idolatría. En este caso, esta persona, este rey, lo que hizo fue ¿cómo se llama esta parte de autoridad? Que se Abuso de autoridad. Ajá, que se ve mucho en el contexto familia. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces es importante, aunque no nos hemos salido en ningún momento del tema, pastor, porque todos los subtemas que han venido... Claro. Van en la misma línea. Van en ese mismo orden de ideas, por supuesto. Entonces, esto es Líderes Eternos. Recordamos a todos ustedes, a la gente que está en nuestra comunidad, a que le dé like, a que comparta esto, que se suscriba a nuestro canal y, por supuesto, que comente, porque estaremos dando respuesta, por supuesto, a sus inquietudes. Interesante lo que estamos conversando hoy, pastor Ariel. Pastor, consecuencia de la locura de Belsasar, el rey Belsasar, Daniel capítulo 5, lo pueden buscar, leerlo, analizarlo. Dice la Biblia que, mire, pastor, él mandó a buscar los utensilios de oro y de plata del templo de Israel. Hasta ahí no pasó nada. Ellos empezaron a beber en los utensilios. Bebieron, dice la Biblia, los 1000 príncipes, sus concubinas, sus mujeres. No pasó nada. ¿Cuándo salió la mano escribiendo en la pared? ¿Cuándo vino la revelación, la epifanía? ¿Cuándo ellos adoraron a dioses de plata, a dioses de oro, dioses de madera? Porque Dios, el primer mandamiento está enfocado a la idolatría. Dios nunca va a compartir su gloria con nadie. Dios nunca va a dejar que nadie se robe lo que es de él. Por eso le dijo Jesús, cualquier pecado que el hombre cometa le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Porque Dios con la idolatría no va. Su gloria es de él. Claro, no lo comparte absolutamente eso, con él. Pastor, me llama la atención, usted utiliza un término que es quizás griego o hebreo. No es teofanía, sino epifanía. ¿Qué fue lo que usted dijo? Una epifanía. ¿Qué significa eso para nuestra gente que nos sigue a través de nuestra comunidad? Sí, es como una revelación que tiene que ver con algo espiritual, con algo de Dios. ¿Pero bueno o malo? Puede ser bueno y malo. Ah, ok, importante eso, porque yo de momento lo asocié, digo, no, el pastor no dijo lo que ocurre que cuando se manifestaba algo en el Antiguo Testamento se le ponía una teofanía, que era... Sí, una manifestación de Dios. Exacto, en este caso yo lo quise asociar con eso, pero no es el mismo término, es el término que usted mencionó. Exacto, epifanía. No Epifania, es una señora que se llama Epifania, hacía unas torrejas. No, pastor, tú me hiciste acordar de alguien que anda por ahí gritando que no encuentra un amigo. ¡Adoní! Dios mío, qué locura, Padre Santo. Entonces, ¿cuándo empezó el tema de la revelación de la mano escribiendo en la pared?
cuando ellos empezaron a adorar otros dioses con los utensilios que eran para adorar a Dios. Ojo con esto. Cuando una persona desechada gobierna, comete idolatría. Y no podemos dejarnos arrastrar. No podemos dejarnos arrastrar por la idolatría de nadie. Así nos vuelve en la cabeza. ¿Qué fue lo que le pasó a los 3 amigos de Daniel? Claro. Y al mismo Daniel. Y ellos le dijeron, no, rey, el Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. O sea, eso es mantenerse firme cuando alguien... Y preguntaba la otra vez el pastor Malaquía, sí, pero que a veces nosotros nos toca estar por debajo de personas, líderes religiosos en las mismas congregaciones, que sabemos que están desconectados de la visión y nos quieren llevar por donde no es. Y me llama la atención en el libro de Eclesiastés, cuando habla de que hay que someterse a las autoridades, someterse los padres a los hijos a los padres. Esa parte dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo. Pero le agrega eso, en el Señor. O sea que cuando ya se sale de en el Señor, nosotros tenemos que salirnos debajo de esa cobertura. Tenemos que salirnos. Bueno, este líder cristiano, este pastor, este líder de jóvenes, líder de adoración, me está pidiendo que haga cosas que yo sé que para Dios no están bien. Entonces ya yo no puedo seguir con una obediencia absoluta. Ok, pastor, en función de esto que usted plantea, yo quiero poner en contexto a nuestra comunidad que nos sigue. Yo no sé si acá el marco jurídico, la Carta Magna, en este caso me refiero a la Constitución de la República Dominicana, no sé si exista algún artículo que diga lo que es desobediencia civil. No sé si esté, porque en Venezuela yo sí sé que existe. Nos falta Malaquía aquí para que... Exacto, pero yo sí sé que en Venezuela existe. ¿Entiendes? Y de ahí se amparan algunos constitucionalistas para decir entonces que no podemos aceptar todo. Porque ¿qué pasa? A veces cuando yo interpreto algo desde el punto de vista de la Magna Carta, igual ocurre con la palabra de Dios. A veces yo interpreto algo y lo que estoy interpretando no está dentro de lo que el deber ser, que es más o menos lo que tú estás tratando de decir. Que no le podemos decir amén a todo, que no podemos darle me gusta ni like a todo, sino que tenemos que tener conciencia, tenemos que tener juicio, tenemos que tener carácter, claro, ser radical. La capacidad de discernir, Entonces, hasta aquí, yo te sigo hasta aquí, pero ya de aquí para allá, cuando tú quieres cometer esa atrocidad, también hablábamos en el programa anterior de las consecuencias para el pueblo de Israel, de seguir, por ejemplo, a alguien como Saúl y muchos otros reyes de Israel, que no estaban bien con Dios, no estaban bien con Dios. Entonces, ¿por qué el pueblo se llevó la consecuencia? Porque ellos siguieron a esa persona, por ejemplo, el becerro de oro. Claro. La rebelión de Coré. Ay. Todo el mundo sabía que era Moisés el hombre, y todo el mundo sabía que a Dios había puesto a Moisés, y Moisés subió a recibir ordenanza, pero ¿qué hicieron? Se llevaron de Coré, se llevaron de Aarón, estaban desconectados, y el pueblo pagó la consecuencia. Pastor, pero ¿qué indica eso? Que en ocasiones nosotros nos dejamos manipular. ¿Qué indica también eso? ¿Qué síntoma hay de que definitivamente nosotros no tenemos intimidad con Dios? O sea, que nosotros no hemos crecido en lo que es el verdadero acercamiento a la palabra para recibir la iluminación del Espíritu. Entonces, no podemos dejarnos manipular. O sea, no podemos estar como el pajarito que abre la boca y vamos a comenzar a digerir lo que se nos coloca allí. Sí. Eso, que también nos apliquen esa ley a nosotros. Claro. Si nos dejamos manipular, vamos a sufrir la consecuencia. Vamos a asumir la actitud que tenía la gente de Berea, allá, como describe la Biblia en Hechos. Claro. ¿Verdad? Los de Berea, hasta Pablo lo fritaron. Espérate. Tú, Pablo, ¿qué es lo que tú traes ahí? Y revisaban los libros y la escritura. Déjame ver si esto es verdad. Bueno, el caso de esto es que toda esta gente se dejaron llevar de Belsasar, salió una escritura en la pared, él se volvió loco, empezó a temblar la pierna, la mano, el cuerpo, dice la Biblia que le dio un despapeo, como dice. Una sirimba, como dicen ustedes aquí. Una sirimba. Le dio una cuestión. Término coloquio dominicano, yo aprendí eso. Mandó a buscar a todos los adivinos, a todos los sátrapas, a todos. Díganme qué está pasando, me estoy volviendo loco. Bueno, ninguno resolvió porque ninguno resolvía. ¿Y quién estaba ahí? La mamá de Belsasar, la reina, la mamá de Belsasar.
Entonces la mamá de Belsasar, que no estaba en el banquete, no estaba, me imagino que alguien salió huyendo y le dijo lo que estaba pasando. Si leen Daniel capítulo 5 se van a dar cuenta de cómo pasaron los hechos. Dice que la reina entró a la sala del banquete y le dijo: Rey, para siempre vive, no te turbe tu pensamiento, ni palidezca tu rostro. En el reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. En aquel rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, la reina, la mamá de Belsasar, entra, se acuerda de cómo Daniel fue favorecido por el tema de haber interpretado aquellos sueños que nadie podía interpretarle a Nabucodonosor, por haber sido el hombre que Dios hizo que fuera Daniel. Entonces mandaron a buscar a Daniel. Pero otra característica que vemos aquí de cuando un desechado gobierna. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué Belsasar no tenía a Daniel como su asesor? Si él sabía que Daniel había sido un hombre íntegro, un hombre que había sido puesto por encima de todo el mundo, ¿por qué Belsasar no lo tiene? Lo mismo que le pasó al hijo de Salomón. Uh-huh. A Roboán. Me llevo del consejo de los más jóvenes, no escucho a los ancianos. Oye, a Daniel lo tenían por ahí, dice, fue traído, o sea, por allá existe un hombre en el reino, pero ¿por qué Belsasar no lo tomó en cuenta nunca? Incluso, pero para ese momento entiendo yo, como va cronológicamente descrita la situación, ya Daniel no era un muchacho, Daniel tiene que haber sido un hombre anciano, maduro. Debe ser un anciano. Claro, un hombre maduro ya. ¿Por qué no consultar a Daniel? ¿Por qué mandarte corriendo a buscar los utensilios del templo cuando Daniel, que es uno de los judíos que fue traído, que sirvió muchísimo aquí en el reino, está ahí? ¿Por qué tú no le preguntas a Daniel, Daniel, ¿puedo traer eso? No, él se manda corriendo, busca la cosa. Obvia Daniel, no lo tenía en cuenta. Es más, para mí que él ni siquiera lo conocía bien. Porque la reina le dice, existe un hombre en el reino que tiene la sabiduría de los dioses santos. O sea, Belsasar no sabía o no lo recordaba. Hace tiempo lo habían jubilado a Daniel. Ahora llega Daniel con su sabiduría que le caracteriza. Entonces, señores, cuando una persona desechado está en una posición de poder, obvia a las autoridades que han creado las bases, que han sentado las bases. Obvia a las autoridades que han sentado las bases. Alguien dijo que la historia es importante recordarla para no cometer los mismos errores de nuestros antepasados. Es tan real lo que tú dices, pastor, disculpa que te interrumpa, que Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Claro. Están allí como un marco de referencia, claro, están allí como un espejo para que nosotros podamos entonces hacer cuadros comparativos. Exactamente. Bueno, entonces llegó todo el mundo. El show, la escritura en la pared, adivino, mago, astrólogo, sátrapa, todo. Llega Daniel, y Daniel, un hombre de Dios, con la humildad que le caracterizaba, le dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Y le hace un recuento, ¿verdad?, de todo lo que Dios hizo con Nabucodonosor, cómo fue echado, cómo lo puso Dios como bestia y todo eso. Y le hace el reclamo de la falta que está cometiendo. Trajiste de ti los vasos de la casa de Dios, se lo diste a tu mujer, a tu concubina, a tus bestias, a tus príncipes y todo eso. Ahora viene la interpretación. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cortó Dios tu reino. Un desechado. Wow. Desechado como Saúl. Cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Estas son palabras fuertes que vienen de la presencia de Dios. Él le dijo, la mano que estuviste escribiendo en la pared vino de la presencia de Dios.
Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí se acabó Babilonia. Aquí se acabó Babilonia. Entonces, mis queridos hermanos que nos están mirando, cuando un desechado gobierna, trae destrucción. Acabó con un imperio. Acabó con un imperio como Babilonia. Y surgió el imperio medo-persa. Esto también ya se había visto en la imagen que era de bronce, de hierro, de todos estos metales. Se sabía que el reino de Babilonia iba a caer, pero una persona que ha sido desechado por Dios. Mire, le voy a decir algo. Una persona que ha sido desechado por Dios se puede restaurar. Se puede restaurar. Porque Nabucodonosor se restauró. El papá de él. Y Dios lo echó y Daniel se lo reclama y le dice, mira, Dios lo echó, lo tiró al monte, lo puso a comer hierba como bestia, pero reconoció y Dios lo restauró. Pero si usted no está dispuesto a asumir una serie de posiciones que la hablamos aquí hace unos programas para atrás, que lo puede buscar, que lo hablamos aquí de cómo Dios te puede restaurar, de cómo Dios te levanta, de cómo manejarte en la caída, de cómo manejarte cuando fallas, lo puede buscar unos programas para atrás en YouTube. Entonces, si no te manejas de esa manera, tu reino va a ser quitado, tu ministerio se acabó, la congregación se fue a pique y todo lo que Dios estaba haciendo a través de ti va a sucumbir. Y como decía cuando echaron suerte allá en Hechos capítulo 1, y tome otro su oficio. Pastor, mira, yo te estoy escuchando, no quise interrumpirte. Porque mientras que tú hablabas, recordaba también que en episodios pasados, en programas pasados, surgió la pregunta, que ¿quién pecó más? ¿Si David o Saúl? Ajá. Y de repente dijimos, no, pecó más Saúl que David. Pero entonces hicimos un análisis de las consecuencias de ambas desobediencias y wow, el desobediente Saúl trajo consecuencias terribles. Las consecuencias de la desobediencia de David se fueron viendo en el transitar del tiempo. Ahora, ¿realmente cuál fue la diferencia entre ellos? Su actitud en reconocer, su actitud de humildad, de reconocer la falta cometida. Ahora, la misma actitud de Nabucodonosor. Es lo que te quiero decir. Entonces, ¿por qué a uno se le perdonó y al otro no? El quebrantamiento. O sea, que Nabucodonosor se manejó mejor que su hijo en este caso. Totalmente. O sea, que el hijo mantuvo una actitud ególatra. Sí, él la mantuvo porque aún Daniel le revela la escritura. Recuérdate la primera acción de Saúl. Cuando Daniel le dice, oye, me desobedeciste, definitivamente Dios te quita. Saúl. Sí, pero cuando Samuel le habla. Ajá, entonces Saúl le dice, ora por mí para que Dios tenga misericordia. Uh-huh. Y fue en la segunda falta donde ya Dios lo desechó, pero esa vez Dios le está bien, dile que sí, que le voy a dar la oportunidad. Eso también pasó con el rey Amón. Cuando iba a sacrificar a su hijo en el altar. Ok, sí, ya. Y fue el profeta, mira, Dios te dice que... Y le secó una mano, el rey lo señaló y se le secó una mano. Pero se va el profeta y Dios le dice, devuélvete, porque él clamó por misericordia. Entonces, en el mismo momento en que él se arrepintió, y un hombre que sacrificaba gente, o sea, ofrecía sacrificio en el altar. Todo esto nos indica que muy a pesar de que la gente puede estar desechada de parte de Dios, porque estamos hablando de los desechados de parte de Dios, pero cómo esa gente, a pesar de que la gracia no era la que operaba, disfrutaron de gracia. El mismo Elí. Imagínate. Elí recibe la noticia y le dice a Samuel, dime lo que Dios te dijo, dímelo, decláramelo ahora mismo. Y Samuel se lo dice y él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Esa fue la decisión de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Es la actitud de Elí. La actitud de Belsasar no fue la de esta gente como el mismo Saúl, la primera vez que se arrepintió, como el mismo David que mencionamos, se quebrantó delante de Dios muchas veces. Lo vemos en el capítulo 53 de los Salmos. 51 Salmos, pero en muchos otros también. Pero quizás en el 51 lo vimos como que bien, más evidente. Bien quebrantado allí. Pero la actitud de Belsasar es,
Vistan a Daniel de púrpura, pónganle un collar en su cuello, proclámenlo como el tercer señor del imperio. serio. En serio, cuando te están diciendo que tu reino fue roto, que te pesaron en balanza, no hubo una actitud de humillación. Dice la Biblia que esa misma noche Belsasar murió y el rey Darío asumió el reino. Esa misma noche Belsasar desbarató el imperio. Esa misma noche Babilonia dejó de ser lo que era Babilonia y subió el imperio medo-persa con el rey Darío a la cabeza. Entonces, cuando hemos sido desechados por Dios, y mira que Dios no nos desecha por una falta, estamos hablando de idolatría, estamos hablando de lo mismo que hizo Saúl. No, yo me quedé con lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado para ofrecerse. Estamos hablando de un Saúl que fue a ofrecer sacrificio cuando él no le tocaba ofrecer sacrificio. Eso es idolatría. Entonces Dios va a desechar siempre a las personas que cometan idolatría, que no reconozcan la gloria de Dios, que no estén dispuestos a humillarse, a quebrantarse, a decir, no, la gloria de Dios, esto yo no lo toco. Mira, yo puedo hacer todo lo malo, pero estos utensilios son del templo, yo no lo toco. No, entonces Dios no juega con eso. El primer mandamiento dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pastor, mire, otro detalle que yo estoy considerando aquí en esta narración tan interesante que usted describe, es que sencillamente todos esos utensilios representaban a Dios. Claro. Porque no había la dispensación nuestra hoy, que Dios es espíritu y que sabemos que sí o qué. O sea, esa era la forma de cómo Dios de alguna manera conectaba con el pueblo. Entonces, el irrespeto, la asuntación fue directamente a Dios. Sí. O sea, toda esa situación que ellos hicieron de alguna forma, fue directamente contra Dios. Y Dios, obviamente, dice la Biblia que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Y de lo que tú siembras, cosechas. Eso lo dice el Señor en su palabra. Entonces, exacto, Dios no va a pasar por alto una situación de esa magnitud, porque si bien es cierto, esos utensilios de alguna manera le decían al pueblo, Dios está aquí. Cuando estuvo con ellos en el tiempo del tabernáculo, en el transitar por el desierto y luego en el asunto de lo que fue o lo que iba a ser el templo. Así es. O fue el templo en este caso, porque ya ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y ya el primer templo había sido destruido, el templo glorioso. Claro. Exactamente. Lo mismo que pasó con el arca, cuando se la llevaron los filisteos. Igualito. Lo mismo, o sea, lo de Dios no se toca. No se toca. No se toca. Así que, para ir cerrando, quiero decirle a la gente que nos escucha, que tu desenfreno no te lleve a ser desechado por Dios. No te siga dejando llevar de la sensación del momento. No te siga dejando llevar de la fama, de la lujuria. Hay personas que están trabajando supuestamente en la obra de Dios, pero llevan una vida desenfrenada, llevan una vida oculta. No te sigas dejando llevar de la locura del momento, que te va a llevar a idolatría, a ofender a Dios de una manera que vas a ser desechado. Y si alguien ha sido desechado por Dios y lo siente en su corazón y sabe que Dios lo desechó, hay tiempo. Sí, retráctate. Quebrántate. Haz la enmienda, reconócelo, así como hizo en este caso el rey David, que entendió después que Naamán le ministra, él entiende y decía, no, tengo que hacer ajuste con Dios, que es verdad que sí debo hacerlo. Claro. Entonces, también escuchándote plantear esto, vino a mi mente lo que está en Romanos capítulo 1 y 2, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que no conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación del entendimiento. De esa manera vas a comprender cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta, porque el culto racional consiste en esto. Así es. El verdadero culto hacia Dios consiste en esta situación. Quiere decir que para nosotros agradar a Dios, nuestra razón tiene que estar buena. Ay, ay, ay. Dios Culto mío. Racional. Lo mismo que pasó con Nabucodonosor. Mi razón me fue de vuelta, dice él. Ay, ay, ay. Así que no te vuelvas loco. Piensa, no te vuelvas loca. Piensa lo que estás haciendo. Piensa que tanto le ofende a Dios, que tanto estás usando el nombre de Dios en vano, que tanto estás blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Todas estas cosas que nos competen en este tiempo. Quizás no tenemos vasos de oro, de plata, utensilios del templo, pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos el nombre de Dios, tenemos el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Él no dará por inocente a alguien que tome su nombre en vano. Quiere decir que si tú dices ser cristiano, líder, pastor, miembro de una congregación, tienes que honrar ese nombre.
tiene que vivir como tal. Pastor, es que hay más consecuencias que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Nosotros creo que tenemos una cuota de más responsabilidad por la dispensación a la cual Dios nos ha permitido vivir. Sí. O sea, un interactuar con Dios que no ocurrió con la gente de la antigüedad. O sea, Dios posaba sobre una persona eventualmente y podemos mencionarlo, rey, profeta, juez, qué sé yo. Pero lo dice el libro de Hebreos, pastor. Dice, ustedes no se acercaron, nosotros no nos acercamos al monte que humeaba, claro, a que sonaba el sonido de trompeta y que si una bestia se acercaba quedaba muerta. Nosotros nos acercamos a Dios mismo. O sea, sí, ahora hay mayor compromiso, un asunto de intimidad, de acercamiento. Un trato directo con Dios. Claro que sí. Bueno, y eso pastor, hay que honrarlo, amén. Hay que respetarlo y saber que Dios no juega con lo que a Él le pertenece. O sea, nuestra intención en esta hora es un llamado a la conciencia para que las personas pues hagan allí un análisis introspectivo, que miren hacia adentro y que si llegó el tiempo de reconocer que sin Dios somos nada, que le hemos irrespetado, que le hemos faltado el respeto, que de alguna manera le hemos ofendido. Así que a todos ustedes que nos siguen y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, esto es Líderes Eternos, pastor. Así es. Señores, esto es Líderes Eternos. Nuestra intención es que el cuerpo de Cristo se una. Nuestra intención es decirle a ustedes que tienen que marcar a la gente de su generación y las generaciones futuras. Tienen que dejar un legado, pero sobre todo debemos ser cristocéntricos. Uno con nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima. Síganos, compártalo y déjenos sus comentarios. Dios les bendiga. Shalom, que paz.